Quiero introducirme en esta noche, mi amado, de la siguiente manera. En el camino del ministerio, los siervos de Dios enfrentamos una batalla espiritual constante. Aunque muchos líderes avanzan con gran trayectoria y experiencia, esto no los exime de los ataques sutiles y persistentes del enemigo. Alguien dijo que entre más usted es eficaz en la obra del Señor, más ataques se avecinan para su vida porque su eficacia está haciéndole daño al enemigo. Y esto es una verdad persistente. Satanás siempre va a ser persistente. Satanás, a través del orgullo y la tentación y el desánimo, tres cosas, Satanás a través del orgullo, la tentación y el desánimo, intentan minar la integridad y el compromiso de quienes sirven en el liderazgo, buscando que sus ministerios se desmoronen desde adentro. Y se lo digo personalmente, si hay una de las cosas que Satanás ahora ataca, ya no necesariamente es de afuera, sino más bien de forma interna. Y estoy queriendo desarrollarle en este tema tres ataques directos que Satanás utiliza a cada ministro, sea varón o mujer, como lo son el orgullo, la tentación, y le voy a definir ahora qué tipo de tentación, y el desánimo. Recuerda que la tentación es atracción, atracción o cosa que Satanás usa para entorpecer nuestros sentidos y poder ceder a lo que él quiere que cedamos. Así es que es importante que nosotros podamos ser objetivos en cuidarnos del orgullo, de las tentaciones y del desánimo. Porque esa es la forma en que Satanás va a atacar a los ministros del Señor, no importa en qué etapa usted se encuentre. Recuerde que la victoria suya no está basado en cuánta gente usted tiene, sino en cuán efectivo y constante es usted en su llamado. Ya en ese punto usted es enemigo de Dios porque usted está persistiendo. Así usted nada más tenga 15, 20 personas o 5. Bueno, si usted es persistente en la comisión, con esos 5, con esos 10, con esos 100, con esos miles, pues ya ahí usted es blanco del enemigo para ser atacado por el orgullo, la tentación y el desánimo. Entonces es importante que yo le tenga que comunicar lo siguiente. Es crucial recordar que esta lucha no es meramente humana. No, esto viene de corte espiritual. Se libra en el ámbito espiritual, donde las tácticas del enemigo pueden ser invisibles, pero muy devastadoras. El apóstol Pablo nos recuerda esta realidad en Efesios 6:12, de los cuales quiero leer para usted. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En pocas palabras, a grosso modo, lo que queremos decir es que su lucha no es física, sino es espiritual. Satanás, su demonio, utiliza este sistema, personas, ignorancia, falta de conocimiento aún de nosotros mismos, para ganar ventaja y utilizar estos mecanismos que hemos mencionado, de estos tres, pero hay muchos más, pero hablamos de estos tipos de mecanismos con el fin de derrocar, de anular, de desvirtuar, de que el ministro del Señor pierda el filo de la eficacia del cual Dios le ha llamado para que pueda desarrollar el ministerio. Así que nuestra lucha no es meramente humana. Por eso no te enfoques en circunstancias físicas. Aunque son seres humanos los que Satanás usa, pues no te enfoques en eso. Enfócate en que es espiritual, y como es espiritual vas a bombardear, por decirlo de esta manera, o vas a atacar, o te vas a afianzar de acuerdo a la demanda del ataque de forma efectiva, porque vas a atacar también en ese mundo espiritual, donde con la ayuda de Dios somos mucho más efectivos que haciéndolo desde el mundo carnal y humano. Así es que es importante que reconozcamos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, con este entendimiento o con esta luz que el Señor nos da de poder identificar de dónde viene la procedencia de estos tres tipos de ataques al ministro, entonces podemos decir que vamos a ver y a observar y a conocer con más claridad los peligros invisibles para el ministro de Dios: orgullo, tentación y desánimo. Para iluminar cómo estos factores pueden afectar el ministerio y cómo a través de la humildad y la dependencia de Dios los líderes pueden resistir estas trampas y mantenerse firmes en su llamado. Por eso es importante que yo le entregue este mensaje en esta noche, porque es de aquí precisamente, de la sabiduría de Dios, a través de las Escrituras y de las experiencias que tenemos como ministros,
es donde nosotros conocemos a nuestro enemigo y también conocemos las virtudes de Dios, la fuerza de Dios y lo eficaces que podemos ser cuando utilizamos los principios del reino, no ignorando las maquinaciones de Satanás. Veamos la primera forma o peligro invisible que Satanás utiliza para el ministerio, para el ministro, para el hombre o mujer de Dios. Y no solamente para el hombre y mujer de Dios. Entiéndase, el ministro, esposa, hijos, líderes, servidores, gente clave dentro del ministerio. O sea, todos ellos son parte de este llamado. Inclusive miembros que son potencialmente tratados como líderes también van a ser atacados en alguna forma u otra de este ángulo. Así es que atención a todo ministro, a todo hijo de Dios que está conectado conmigo. Por favor, escuche este primer peligro de Satanás para el ministro: el orgullo. El orgullo es una tentación sutil que a menudo crece junto con el éxito y el reconocimiento. Entiéndase, entre más éxito usted tenga y más reconocimiento a usted se le haga, usted es material para Satanás para inyectarle orgullo. O sea, Satanás no va a buscar a meterle orgullo necesariamente a un ministro que no sea eficaz o que no tenga un reconocimiento dentro de la sociedad. Él va a buscar la manera de tener vulnerabilidad, es un corazón que está siendo expuesto al éxito y también a la fama que hay o que tenga dentro de su comunidad. Aclaro, éxito y fama que Dios da por causa de la eficacia del ministerio. Pero es ahí donde Satanás dice, bueno, si yo logro meterle orgullo a este hombre, empiezo a minarle su eficacia dentro del ministerio. Así es que podríamos decir que el orgullo es una de las tentaciones más sutiles que a menudo crece con el éxito y el reconocimiento que Dios le da a los ministerios. Para un ministro que es llamado a liderar y guiar a otros, el orgullo puede deslizarse casi imperceptible. Generalmente ninguna persona orgullosa sabe o se ve como una persona orgullosa. No se ve ni se siente. Quienes lo notan son las personas a quienes él se dirige o con quienes él se rodea. Ahí empiezan a darse cuenta. Por eso es importante tener gente clave a nuestro alrededor que sean sinceros, honestos y que también manejen estos principios para que ellos puedan detectar en algún momento dado niveles de alerta de su mentor, padre espiritual o pastor, y ayudarlo, evidentemente. Así que para un ministro que es llamado a liderar y guiar a otros, el orgullo puede deslizarse casi imperceptible, comenzando con una sensación de satisfacción legítima en primer lugar, pero que gradualmente puede convertirse en autosuficiencia y aislamiento espiritual. Sí, Señor. ¿Por qué es legítima? Porque es Dios que lo ha puesto en grandeza, es Dios que lo puso con éxito y es Dios que le ha dado reconocimiento ante la sociedad. Así que hay un grado de satisfacción en Dios. Entonces, pero esa satisfacción, si no se mantiene en Dios, Satanás la utiliza y mezcla entonces con satisfacción con orgullo. Por eso dice que empieza legítimamente con una satisfacción, pero gradualmente puede convertirse en autosuficiencia y aislamiento espiritual cuando no tenemos cuidado de darle la gloria a Dios en medio de este proceso. Satanás utiliza el orgullo para distorsionar la percepción que el ministro tiene de sí mismo. Todo ministro del Señor tiene una percepción en Dios. ¿Cuál es? Yo no soy nada sin Dios. Todos empezamos ahí. Todos empezamos diciendo, todo lo puedo es en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando nuestra percepción está perdiéndose y en un momento dado usted se le olvida que usted lo ha podido hacer, es porque Cristo está en usted y en algunas líneas o de forma espontánea o de forma no calculada, pero otros lo escuchan, usted comienza a hablar, a comportarse como que usted es el mero mero del asunto, pues ahí hay un peligro, hay que tener cuidado. Así que Satanás utiliza el orgullo para distorsionar la percepción que el ministro tiene de sí mismo, llevándolo a creer que su éxito y eficacia provienen de su propia habilidad en lugar de la gracia de Dios. Y usted dirá, no, eso yo lo detecto rapidito porque yo siempre le doy la gloria a Dios. Yo he visto gente que han empezado así y perdieron la chaveta, como decimos en Panamá, perdieron el norte, perdieron la humildad en el proceso. Los muchos abrazos, los muchos reconocimientos, las muchas llamadas, las muchas aceptaciones, el mérito de él decir, a este evento voy, a este no voy, a este sí puedo, a este no, escoger todo eso
les hace perder la humildad, y por eso tiene ese hombre o esa mujer, a la medida que va creciendo, tiene que crear una alta dependencia a Dios. En las Escrituras nos muestra el ejemplo de la caída de Satanás debido a su propio orgullo. De hecho, en Isaías 14:12 al 15, usted lo puede leer en casa, se describe como el deseo de elevarse sobre Dios y llevó a la ruina a este ángel caído. Este pasaje es un recordatorio de que el orgullo conduce inevitablemente a la caída. Y note, el orgullo no empezó en la tierra, empezó en el cielo. Por eso, si yo soy un hombre terrenal que todavía vivo en la tierra, colgado a la gracia de Dios, debo cuidarme con mucha más razón. Porque un ser en la presencia de Dios, en el cielo, cayó del cielo, fue despojado del cielo, porque desde el cielo dejó que el orgullo le tocara su corazón. Así que imagínense lo eficaz que es el orgullo. Así que hay que tener mucho cuidado. Imagínense ahora que yo todavía estoy aquí peleando la buena batalla de fe, con mayor razón, con con deseo y con propósito genuino. Yo debo colgarme de la gracia de Dios para que el orgullo, cada vez que nos visita, porque sí nos visita vestigios de orgullos, poder echarlo fuera en el momento correcto. Sí, Señor. Este pasaje es un recordatorio de que el orgullo conduce inevitablemente a la caída. También vemos cómo Jesús confrontó el orgullo en líderes religiosos de su época, como los fariseos, a quienes llamó a la humildad y a reconocer la necesidad de Dios independientemente de quiénes se creían ellos o de qué influencia tenían ellos en medio del pueblo de Israel. De hecho, usted lo puede ver en Lucas 18, 10 al 14. En nuestra vida moderna, como ministros, el orgullo puede manifestarse de varias maneras, como el deseo de tener control absoluto sobre el ministerio. Nadie más manda, solamente yo. Y después de mí, Dios. Oiga eso. Y después el Espíritu Santo. Y a veces eso hasta lo desplazan con el paso de los años, porque ni siquiera preguntan después al Espíritu Santo qué tienen que hacer, ni siquiera le preguntan al Padre. Ya en automático funcionan ellos. Resistir la corrección de otros o evitar la rendición de cuentas. Estos son indicativos de una persona que puede ser material para Satanás introducirlo en orgullo. Alguien que evita la rendición de cuentas, alguien que evita una corrección de gente seria que está a su alrededor para cuidarlo, y el deseo absoluto de controlar el ministerio es material, peligroso para que Satanás pueda sembrar orgullo en ese individuo. Cuando los líderes dejan de escuchar consejos y se rodean solo de personas que confirman sus ideas, sí, Señor, sí, puro sí, no se puede decir que no porque vas en contra de la voz del hombre de Dios, y eso implica ir en contra de Dios. Es lo primero que te dicen ellos. Ahí donde yo digo, hay orgullo en el corazón. Cuando los líderes dejan de escuchar consejos y se rodean solo de personas que confirman sus ideas, pueden alejarse de la dependencia de Dios y abrir puertas para que Satanás manipule su percepción y decisiones y termine siendo un albacea no de Dios, sino un albacea del orgullo del diablo. Por eso que la humildad de Cristo es el ejemplo perfecto de todos los líderes espirituales. En Filipenses 2, 5 al 8, se nos llama a tener la misma actitud de humildad y obediencia que tuvo Jesús, quien se despojó a sí mismo y se humilló hasta la cruz. Este es el modelo de liderazgo que contrarresta el orgullo y protege el corazón del ministro, manteniéndolo firme en su dependencia de Dios. Es importante que no solamente nuestra mente esté puesta en las cosas que Dios hizo para darnos el ejemplo de modelo de servicio, sino que también creo que es importante que hagamos obras de humildad para que no se nos suban los humos a la cabeza. Obras de humildad pudieran ser, si en un banquete usted puede servir ese día. Una obra de humildad es que usted pueda también un día al mes, a la semana, qué sé yo, darse una vuelta por la iglesia y limpiar aunque sea el púlpito, pasarle un trapito, una escobita. Eso nos ayuda, nos balancea bastante. Cuando usted ya solamente nada más es el que le tienen que traer el café, cuando usted nada más se cree que solamente es el que tiene que entrar en el escenario porque entró la persona más importante del servicio, eso no le ayuda en nada a usted. Cuando usted nada más se reúne con su equipo con personas de influencia y usted a su membresía ni siquiera la mira, no tiene el tiempo o la ocasión de saludar a hermanos que están con usted,
es posible que el orgullo esté visitando su corazón y es muy peligroso por eso. Una de las cosas que nosotros los ministros debemos cuidarnos es de amar a la gente sin enamorarnos necesariamente de la gente o depender de la gente, pero sí hay que amarla, porque precisamente es la gente que valida el ministerio que Dios nos ha dado. Recuerda que cuando Dios te levantó como ministro, lo próximo que te entrega es gente, es personas. Entonces, el orgullo hace que usted se aleje de la gente, porque la gente, como lo ama, lo quiere, lo aprecia, algunos vendrán a decirle, pastor, hermano, esto no está bien o esto no está correcto, de acuerdo a la prescripción que estén viendo y si es de forma correcta también, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos esa cercanía porque la gente lo que tiene es el buen deseo de cuidarnos. Estoy hablando de la gente sana, que te ama y que te quiere genuinamente. Entonces el ministro, si es una persona que tiene humildad, no va a perder posición de jerarquía, jamás. Jamás usted va a perder posición de jerarquía siendo humilde. Jesús era el hombre él era el ser más humilde y manso de la tierra. Sin embargo, él nunca perdió autoridad ni poder. Al contrario, los demonios temblaban. Y la gente le respetaba en un sentido. Y cuando alguien lo desafiaba, él los ponía en su sitio. ¿Ve? Así que él nunca perdió autoridad por ser humilde. Al contrario, su humildad le llevó a lo más alto como hombre. Porque como Dios ya ha estado en lo más alto. Así es que este modelo de liderazgo que contrarresta el orgullo protege el corazón del ministro, nos protege la humildad, manteniéndonos firmes en la dependencia a Dios. Eso es lo que yo pudiera decirle hasta el momento acerca de cómo manejamos el orgullo y que usted pueda detectarlo de forma eficaz. Y cuando usted lo detecta que está en su corazón, empieza a trabajar eso, a trabajarlo. Igual, si usted ve que esto se está manifestando en uno de sus hijos espirituales, líderes más cercanos, gente linda, que en un momento dado empezaron como nosotros, humildes, pero Satanás los llenó de orgullo por algo, por alguna situación, pues ayudarlos a ellos desde esta perspectiva. El segundo peligro invisible que el ministro de Dios debe mantenerse en alerta es la tentación. Y entiéndase como tentación todo aquello que Satanás utiliza que tiene que ver con cierto grado de tu debilidad, porque jamás Satanás va a usar algo para tentarte que a ti no te atraiga o no te llame la atención, independientemente de los años que tú tengas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si por alguna razón a mí no me llama la atención el dinero, Satanás jamás me va a tentar por tomar dinero ajeno. Si por alguna razón a mí no me llama la atención el caer en calumnias a otro, pues Satanás jamás me va a traer una idea o un concepto con el fin de que yo pueda levantarle calumnia a alguien. Pero sí Satanás me trae cosas que él sabe que como humano yo tengo que bregarlas en Dios y sujetarlas en Dios porque son parte de mi debilidad humana, como pastor, como ministro de Dios. De hecho, los jueves estoy hablando abiertamente de eso, porque los ministros no somos tan diferentes a los hermanos. También tenemos nuestras luchas, nuestros conflictos. Si un ministro baja la guardia, termina cayendo en una tentación, cualquiera que sea. Y oiga esto, la tentación en la que el ministro cae también ya estaba dentro de su debilidad. Lo que ocurría que ese ministro, lo que le pasaba a ese ministro, que no caía en esa tentación cuando Satanás le ofrecía algo como eso, era porque esa tentación o esa debilidad estaba totalmente sumergida en Dios. O sea que recuerda, tener una debilidad no es pecado. Como siempre he enseñado, el pecado es cuando esa debilidad Satanás la controló y usted accionó, cometió, empezó a trabajar dentro de esa situación. Cedió, por causa de la tentación, cedió al pecado. Ahí es donde está el problema. Pero yo tengo debilidades. Todo ministro del Señor tiene sus debilidades. El mejor de todos. Póngame el nombre que usted quiera. Y de la edad que usted me ponga. Ya puede faltarle un día para irse al cielo. Y en ese día él tiene debilidades y tiene que Satanás viene a tentarlo. Lo que pasa es que a la medida que crecemos como ministros del Señor, lo que hacemos es sumergirnos más en Dios y esas debilidades, esas manifestaciones carnales, producto del alma, todavía no redimida, del alma no madurada. Recuerde que nuestro grado de madurez será hasta que Cristo venga o hasta que partamos, así que hay mucho que madurar todavía. Entonces eso todavía no juega a nuestro favor, sino a nuestro desfavor. Por eso es que de lo que usted alimente su alma,
es de lo que se va a fortalecer. Si yo alimento mi alma de la palabra, de la comunión con Dios, las debilidades estarán sujetas a la voluntad de Dios, sujetas al Espíritu Santo, sujetas a la gracia de Dios, sujeto no a los dones, sino al carácter de Cristo, sujeto al carácter del Espíritu. Y por eso esas debilidades estarán prácticamente como muertas, sin fuerzas. Pero en el momento en que yo deje los principios de reino, esas debilidades afloran, salen a flote. Entonces, por eso es importante entonces que nosotros podamos cuidarnos de esas debilidades. Pero en este caso, no solamente quiero hablarte necesariamente de la tentación de forma general, sino que quiero hablarte donde Satanás tienta a los ministros de dos maneras. En el aspecto sexual y de poder, yo le llamo poder de autoritarismo, narcisismo, le llamo abuso de poder. Dos cosas que los ministros somos atacados cuando tenemos influencia dentro de la congregación. Ataque sexual y ataque de un poder desmedido sobre la congregación de tal manera que la empezamos a manipular. Vamos a tocar los dos perfiles, vamos a tocar los dos puntos, pero no voy a traer mucho contenido porque creo que cada ministro debe saber a qué me refiero cuando hablo de ataque sexual y de poder. Aquí solamente quiero darte algunas herramientas que te van a ayudar para detectar y qué hacer en el momento correcto. Pastor, ¿usted ha sido atacado en estos dos ámbitos? Totalmente he sido atacado. De hecho, no solo como pastor, sino también cuando era oveja, cuando era un siervo de Dios, cuando era un hombre trabajando para otro hombre de Dios, sirviendo a otro hombre de Dios, también he sido, es porque son debilidades que todavía están sujetas ahí, solo porque el Espíritu de Dios nos ayuda a poder mantenerlas bajo sujeción. Empecemos en este punto, ¿no? La tentación es una de las herramientas más antiguas y efectivas que Satanás emplea para hacer caer a los siervos de Dios. En la tentación. Sin embargo, hasta este momento no te estoy diciendo qué tentación. Como te lo dije hace un rato, él va a observar qué debilidades tú tienes, en qué áreas tú eres atraído de forma humana, almática. Y eso no es pecado, aclaro. Pecado es cuando caes. Sin embargo, las debilidades deben ser tratadas en Dios. Hay un pasaje que dice que Dios se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué se compadece? Porque Él sabe que las debilidades son atracciones de la carne, del alma, a querer hacer el mal. Pero esas debilidades, como Él las trabajó también, por la incidencia que tenía externa, las trabajaba desde adentro por la naturaleza divina y las tenía dominadas. Una de las debilidades de Jesús, aquí está, le voy a decir esto, era que Él venía a conquistar los reinos de la tierra. Y usted dice, pastor, ¿qué? ¿Usted está diciendo? Sí, porque cuando usted lee los pasajes de la tentación de Jesús en el desierto, Satanás no le pone a Jesús ni una mujer desnuda, ni semidesnuda, ni una rubia, ni una morena, ni una judía. Quiere decir que Jesús en esa etapa o en ese grado de debilidad, Él no tenía ese problema. Jesús, el problema que tenía era una hambre y una sed por conquistar lo que Satanás le había quitado al hombre. Poder, autoridad y dominio de la tierra. Interesante, como el diablo sabía que Jesús venía a conquistar eso, o sea, esa era su debilidad. Es como decirlo, esa era su atracción, pues Jesús quería traer una vez más todo lo que Adán perdió a la herencia de su padre. Así que prácticamente eso es como decir, Satanás diciendo, bueno, si eso es lo que él quiere y eso es lo que él anhela, entonces eso puede tomarse como una debilidad. Así que yo lo que voy a hacer es que la tentación que le voy a dar va a ser no de una mujer, no de dinero, sino de poder y de los reinos que él viene a buscar, a entregárselos, pero de otra forma. Y por eso se le llama la tentación de Jesús. ¿Y qué le dice el diablo? ¿Tienes hambre? Sí. ¿Y eres el Hijo de Dios? Dicen. Sí. Convierte las piedras en pan. Lo primero que está diciendo es, no lo hagas como Dios dijo. Valídame a ver si de verdad es como Dios dijo, pero no lo hagas como Él lo dijo. Pero Él dijo que tú eras hijo de Dios. Bueno, valídame eso a mí.
Y Dios le dijo, no, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero hasta ese momento Jesús tenía hambre, una necesidad. Eso te digo, la debilidad no es pecado. La debilidad es algo que tú biológicamente puedes necesitar, físicamente puedes necesitar. El problema es que cuando Satanás la utiliza para que tú la tomes de una forma ilegal o inmoral. Ahí está el problema. Bien, entonces, ¿qué le ofrece Satanás? Cuando él sabe que Jesús no va a caer en la primera etapa, le dice, bueno, te doy los reinos de la tierra. ¿Por qué le está ofreciendo eso? Eso no lo está ofreciendo de forma fortuita, a ver qué se inventa, a ver si le engancha. Satanás sabía que él venía a buscar eso, que el Hijo de Dios venía a buscar eso. Por eso le ofreció eso a él, porque él sabía que será parte de una forma en que Satanás podía aprovecharse de la debilidad o de la necesidad de Jesús. Interesante, ¿verdad? Bueno, espero que lo pueda seguir madurando. Entonces, Satanás observa nuestras debilidades, nuestros deseos, nuestras atracciones. Él sabe que usted biológicamente tiene derecho a tener una esposa, relaciones sexuales, hijos. Pero Satanás al soltero le dice, yo te puedo ayudar que no necesariamente tengas que hacer eso. Entonces dice, pero no, pues es obra de la carne. No, espérese. Eso es un deseo biológico que el Señor puso en el ser humano. Es una debilidad. ¿Por qué es una debilidad? Porque no estoy autorizado para tener una relación sexual si no estoy casado. Entonces, ¿qué hace Satanás para suplir esa debilidad? Me provee un recurso para yo satisfacer esa área, pero lejos de los principios divinos. Entonces, es aquí donde yo tengo que decirle a usted que hay que cuidarnos de este aspecto sexual. Hoy por hoy, de hecho, 11 de noviembre, casi a un mes y medio, hemos visto, y durante este año y el año pasado, después de la pandemia para acá, hemos visto cómo grandes ministros del Señor de jerarquía, de ministerio, de trayectoria, gente seria, gente con trayectoria seria, no gente que nace hoy y mañana cayó, no, serios, que no se les había escuchado ningún escándalo en ninguna área, han caído en temas sexuales. Ministros, hombres de Dios, hombres de 50, 60, por ahí anda rodando uno de 70 años y adelante, que cayó en una inmoralidad sexual. Imagínense. La tentación es una de las herramientas más antiguas y efectivas que Satanás emplea para hacer caer a los siervos de Dios, especialmente en las áreas de inmoralidad sexual y abuso de poder. Los ministros son blancos de este tipo de tentación debido a su influencia y a la confianza que otros depositan en ellos. Satanás sabe que si logra hacer caer a un líder, el impacto negativo será profundo y duradero, afectando no solamente al ministro, sino también a su congregación, la familia y la comunidad donde desenvolvió su ministerio. Este último escándalo de este hombre de Dios en Estados Unidos ha traído un estremecimiento fuertísimo dentro del ministerio y sobre todo de la organización donde él está. Y de la gente que le conoce. Ese hombre graduó pastores que hoy en día son efectivos en el ministerio. Ese hombre le dio clases a cientos de hombres que formó como pastores en el mundo y que hoy en día son gente fuerte y firme, que hasta ellos mismos sintieron el impacto de cómo su maestro en su momento, un maestro de ellos, en su momento, que les enseñó principios de reino, que hoy en día son los que ellos ponen por obra para mantenerse fuertes y firmes, cómo ese hombre cayó en un estado de problema sexual. Y definitivamente fue tan efectivo Satanás en hacer caer, en que este hombre cayera en esa actividad sexual, que ese hombre ahora mismo está levantándose, no sé, o sea, es difícil, pues muy, muy complejo por el nivel de influencia que uno tiene. Entonces él va a buscar la manera de que esa debilidad sexual usted pueda satisfacerla, pero a la manera de Satanás. Y estamos hablando de un hombre casado, no es que el hombre estaba soltero, ni es que no era que era eunuco, nada de eso. Era un hombre casado y con familia. Casado y con familia. Entonces es importante que todos los ministros del Señor tengamos, no nos descuidemos de esta área, porque de verdad Satanás no está jugando
a la escondida, no está jugando a la religión. Satanás está en serio, él quiere destruirnos totalmente. Entonces, hay que cuidarnos, especialmente en el área de la inmoralidad sexual y de abuso de poder. Los ministros, de hecho, somos blancos de este tipo de tentación debido a la influencia y la confianza que otros depositan en nosotros. Satanás sabe que si logra hacer caer a un líder, el impacto negativo será profundo y duradero, afectando no solamente al ministro, sino también a su congregación, familia y comunidad. La tentación sexual se presenta de forma disimulada y progresiva, comenzando con pensamientos o deseos aparentemente inofensivos. Y aclaro, en muchas ocasiones Satanás lo primero que visita es al ministro antes de visitar a una persona externa. Porque si el ministro está fuerte, usted detecta rápidamente una debilidad o una atracción de alguien hacia uno y uno puede tomar cartas en el asunto. Pero Satanás lo que primero hace es atacar la mente del ministro. Si Satanás logra encontrar un pequeño hoyo en esta área de debilidad de cualquier ministro del Señor, él la otra cosa lo hace rápido, que es ponerte la parte humana donde Satanás influencia a una persona de acuerdo al sexo. Si eres varón, una mujer, y si eres mujer, pondrá un varón. Y de forma impresionante, de la cunchinchina, ese hombre o esa mujer llegan a tu congregación, precisamente en el momento donde tú estás bajando la guardia en esa debilidad. Y es ahí donde, ¡pum! Yo me pregunté, no puedo negar que yo me pregunté, Señor, ¿cómo un hombre de tanta trayectoria ha caído? Y sobre todo la edad, la familia, hijos, trayectoria, ¿cómo fue? De tanto conocimiento. Una cosa, la debilidad humana está, solo que esta persona, por alguna razón, perdió comunión, relación con Dios en esa área, y esa debilidad dejó de alimentarse de Dios para estar sumisa, tranquila, pasible, y empezó a alimentarse de otras cosas. No sé, ahí sí no le puedo decir, pero toda debilidad que Satanás llegue a utilizar y a concretar y a coronar, poniéndonos la tentación y nosotros cayendo, no fue porque Él nos forzó a hacerlo, sino porque nosotros nos descuidamos en bajar la guardia en esa debilidad. Recuerda que Jesús se compadece de nuestras debilidades. Entonces, como Él sabe que Él se compadece de mi debilidad, lo que hace es fortalecerme para que yo sea un líder o un servidor o un ministro fuerte en esa área. De tal manera que cuando Satanás me quiera atacar de allá hacia acá, yo puedo decir, lo siento, perdóneme, esto no es así, eso es una falta de respeto. Y inmediatamente usted pone el stop. Pero al primero que va a venir a ver si tiene la debilidad, si está alto su nivel de poder o de autoridad, o si la debilidad está dominando algo en su vida, es al ministro del Señor. Por eso, esto aquí, en la lectura que te estoy dando ahora mismo, te arroja una idea de cómo comienza el asunto. Comienza con un pensamiento, deseo aparentemente inofensivo. Qué bonita está la niña, qué bonito es el caballero, cómo me gusta estar siempre con ella o me gusta estar siempre con él. Qué siento cuando veo a la persona, qué no siento. Eso hay que trabajarlo inmediatamente. No estoy hablando de que usted tiene que andar viendo demonios en todos lados, no. Yo doy gracias a Dios en la iglesia, nos amamos, nos damos un abrazo, nos damos un beso en las mejillas y gracias a Dios no hemos tenido ningún problema de ese índole y confío que no vamos a tener problemas de ese índole. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos bregando con Dios cada día, todos los días. No es mi propia justicia, no es mi propia fuerza, no. Yo no puedo decir, ya yo hice morir eso, lo siento. Eso es como, le voy a decir, porque tengo una idea. Hay un virus en el estómago que se llama, aleluya, bueno, el píroli, el virus del pylori, algo así le llama. La bacteria del pylori, algo así creo que se llama. Cuando yo tuve esa afección en el estómago hace algunos años, feísimo ese estado de condición de salud, yo le pregunté al médico dónde yo tomé eso, o sea, si lo tomé por algún alimento, alguna fruta o algo que ingerí.
Y lo que me sorprendió fue que el médico me dijo, no, eso no, usted no lo ingirió. Ese virus está dentro de su organismo. Lo que sucede es que usted lo que pudo haber hecho es crear a través de los alimentos el ambiente correcto para que él se desarrollara más de lo que debía haberse desarrollado. Pero él está ahí. Entonces me sorprendió, porque yo pensé que lo había ingerido de afuera. No. Hay células dentro del cuerpo de nosotros que son células que pueden dañar nuestro cuerpo, que están dentro. Y no han dañado el cuerpo es porque nosotros no las hemos activado por alimentos que no hemos comido. Pero en el momento en que usted descuide su alimentación, esas células se despiertan y comienzan a afectarle de su cuerpo. Y no es que usted las metió de afuera para adentro, estaban adentro. Asimismo también es la obra humana, es el trato con el alma. Hay cosas que el alma todavía tiene de vestigios de la vieja naturaleza, que son atracciones, situaciones que hay que mantener sujetas a la mano de Dios, sujetas en la voluntad de Dios, en oración, en ayuno, en comunión, en lectura de la palabra, en sinceridad de corazón. Entonces, cuando esas cosas usted no las trabaja de ese ángulo, empieza a tener sensaciones de atracción a lo prohibido de forma desmedida. Y como nadie a usted le controla eso, ni tampoco es algo que usted está haciendo notar, pues Satanás sí sabe que usted está abriendo espacio y ahí hay peligro. Por eso es que hay que reconocer esto y de una vez humillarse delante de Dios ante esta situación. Así que la tentación sexual se presenta de forma progresiva, comenzando con pensamientos y deseos aparentemente inofensivos, pero que si nos controlan, pueden llevar al ministro a comprometer su integridad. Por otro lado, la tentación de poder llevar al ministro a abusar de su autoridad, actuando con manipulación y control y arrogancia en su lugar de servir con humildad. En ambos casos, tanto el poder desmedido como el tema sexual, en ambos casos el resultado es un testimonio dañado y una apertura para que Satanás robe la paz y el propósito del ministro y todo lo que ha llegado a tener el ministro. De hecho, la Biblia nos da ejemplos claros de cómo estas tentaciones han afectado incluso a siervos más cercanos al corazón de Dios, como fue el caso de David. De hecho, David, que se acostó con la mujer que no era su esposa, sino la mujer de uno de sus generales, de sus soldados. En 2 de Samuel 11 puede leer esa historia. Un hombre conforme al corazón de Dios, dice, que era un hombre que Dios mismo dijo, conforme al corazón mío, cae en el pecado sexual. Cayó en un pecado sexual. Dice, lo que desencadena una serie de consecuencias devastadoras, que usted en la historia puede darse cuenta, lo que desencadenó esa atracción desmedida, no controlada en Dios. Hubo engaño, asesinato, pérdida de la familia y aún hasta de su reino. Este ejemplo nos muestra que la tentación puede llegar a cualquiera, independientemente de su cercanía con Dios, si no se toma en serio desde el principio y si no se mantiene esa debilidad bajo ministración del Señor. Mientras usted esté en la presencia de Dios y usted tenga eso bajo sumisión con la ayuda del Espíritu Santo, usted puede estar tranquilo. Pero en el momento en que usted se sienta superpoderoso y que usted diga que usted venció eso y usted se descuidó, ¡pau!, por ahí le llega. En el Nuevo Testamento, Pablo advierte específicamente sobre la importancia de huir de la inmoralidad sexual. De huir, ni siquiera de hacerme el fuerte, ni siquiera de coquetear con el asunto, que son los pasos que Satanás te incita a darle. Dale, que tú crees que no va a pasar nada. Esa es una bonita amistad. No, es que la persona te aprecia mucho. Cuidado, pues. No, que te está prestando atención. Pablo advierte específicamente sobre la importancia de huir de la inmoralidad sexual. De hecho, en 1 Corintios 6:18 lo menciona, dice, huid de la fornicación o de cualquier actividad sexual ilícita. Recuerda que la actividad sexual en sí mismo no es el pecado, sino es cuando Satanás te provee el medio para hacerlo. Si tiene su esposo, usted es libre de tener una relación sexual. Sí, disfrutarlo al máximo, con el fin de placer y de desarrollo a la humanidad, hacer crecer la sociedad. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica o tiene esta atracción sexual desmedida o cae en este tipo de conducta,
peca contra su propio cuerpo. Sí, Señor, porque la devastación viene primero para usted. Pablo utiliza este verbo huir. Mire que no dice ni lo confrontes, ni te afrentes a él. No, huiga, hermano. Huir es dar la vuelta y correr. Lo que hizo Potifar. Potifar no dijo de que te reprendo, mujer. O si no, de que voy a ver hasta dónde llego, que yo tengo el control, que el espíritu... Nada, no. Hay cosas que usted tiene que salir huyendo, hermano. Y dejar lo que tenga que dejar ahí. Huir es huir. Sobre todo más cuando usted siente el impacto de aquello. Salga corriendo, que es lo mejor. Y no mire para atrás. Ni siquiera para ver si dejó los zapatos. Corra, váyase de ahí. Pablo utiliza el verbo huir para enfatizar la gravedad de este tipo de tentación. ¿Sí? Por eso dice huye. O sea, ni siquiera pierdas tiempo en meditar cosas. Indicando que no debe ser enfrentada ni subestimada, sino evitada activamente. Evitada, hermano. Hay situaciones que usted puede confrontar con el diablo cara a cara. Pero hay tentaciones, hermano, que mejor le sale no hacerlo. No sea más sabio que Dios ni que el Espíritu Santo. Mejor es huir. Mejor que digan, aquí huyó un cobarde, a que diga, aquí murió un valiente y cayó en pecado. Aleluya. Hoy en día la tentación sexual y el poder desmedido continúan siendo una de las causas principales de la caída de muchos ministros actualmente. Las redes sociales, la tecnología y la accesibilidad han hecho que sean aún más fácil de caer en este tipo de pecados, ya sea mediante relaciones inapropiadas en línea o el uso indebido de plataformas para manipular a otros. La tentación de poder, por su parte, se observa cuando un ministro comienza a ver su liderazgo como un derecho en lugar de un servicio, manipulando o intimidando a su congregación en lugar de pastorearla con amor y humildad. Y quiero aclarar algo, hace poquito, 25 días, hicieron una denuncia, de hecho en Estados Unidos, de un líder de música, de un líder o pastor musical en una congregación bastante numerosa en Estados Unidos. Y la denuncia que le hacen de forma legal es que este hombre había puesto cámaras espías dentro de los baños de las mujeres. Un ministro de alabanza, un pastor ministro, alguien que dirigía un grupo musical numeroso de una congregación enorme en Estados Unidos. ¿Cómo se enteran de eso? Porque agarraron su teléfono y cuando empezaron a chequearlo, se da cuenta que tenía fotos del baño. Tenía fotos del baño de hermanas. Y salió la denuncia. Creo que lo están procesando porque eso es delito. Eso es delito. En Estados Unidos es delito pagado con cárcel. Así que imagínense si solamente el tema sexual de forma, no mezclándola dentro del ministerio, es una vergüenza para una persona en el mundo que lo practique. Imagínense ahora para un ministro del Señor, que somos el ejemplo de la moralidad, de la santidad. Por eso, cuando Satanás logra conquistar el corazón de un ministro y lo hace caer en este tema sexual, la devastación es terrible, hermano. Terrible. Dios nos guarde. Padre, guárdanos, Señor, guárdanos. Guarda a los hombres y mujeres de Dios de caer en situaciones, Señor, vergonzosas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Padre, ayúdanos. Sigue ayudándonos, Señor, para dar buen ejemplo a nuestra sociedad y a los hombres y mujeres de Dios que vienen detrás de nosotros siguiéndonos los pasos, Señor. Y nosotros siguiendo los pasos de los que nos precedieron, Padre, que nos dieron ejemplo de buen testimonio, de fe y conducta dentro de nuestra sociedad, Padre. En el nombre de Jesús. La tentación de poder, por su parte, se observa cuando un ministro comienza a ver su liderazgo como un derecho en lugar de un servicio, manipulando o intimidando a su congregación en lugar de pastorearla con amor y humildad. Estamos hablando ahora del poder desmedido. Estos comportamientos no solo deshonran a Dios,
sino que traen un efecto devastador al testimonio del ministro. Un ministro abusador, dictador, imperialista, es un ministro que, wow, da mal testimonio. La gente sale muy devastada de esos lugares, causando que muchos fieles se sientan desilusionados y alejándose de la fe incluso. Algunos débiles no se quieren congregar más nunca en una situación como esa. Sobre todo el trabajo que lleva ahora el ministro que queda restaurando lo que quedó de la iglesia cuando un ministro cae en actividad sexual o un ministro es abusivo dentro de una congregación. Es un trabajo fuerte que hay que después hacer, pero Dios lo hace porque Dios ama a su iglesia. Entonces, estos comportamientos no solo deshonran a Dios, sino que traen efectos devastadores al testimonio del ministro, causando que muchos fieles se sientan desilusionados, alejándose de la fe. Satanás sabe que una caída de este tipo tiene un efecto dominó, afectando a muchas personas y desanima a aquellos que han puesto su confianza en el liderazgo. Para resistir estas tentaciones, autoridad desmedida y temas sexuales, el ministro debe establecer límites sólidos y un sistema de rendición de cuentas. Gente a tu alrededor que tenga la confianza de acercarse a usted para prevenirlo de algún peligro que usted esté pasando. Por eso yo no creo en este programa apostólico, y aclaro, apostólico y profético, donde nadie más puede opinar a favor o para un consejo o para una situación de esa persona que es líder, solo porque haya tenido trayectoria o haya tenido éxito en lo que haga. El hecho que haya tenido trayectoria y el hecho que haya tenido éxito no indica que esa persona es perfecta. Y cuando usted es objetivo y comienza a ver con los ojos de Dios, usted se da cuenta que la persona está cometiendo errores. El problema es que no los ha podido superar, es porque no escucha a nadie. Y su propio corazón lo que le dice es que él está bien, cuando en realidad ahí está el problema. Entonces, mucho cuidado. Nosotros los ministros de Dios necesitamos gente a nuestro alrededor. Y no estoy hablando de otros pastores que no están con nosotros. Yo necesito pastores amigos que están fuera del ministerio, que son amigos, que me reúno con ellos, que trato con ellos, para poder ayudarme, oír, ser aconsejado. Pero también necesito gente de mi iglesia, que sean gente cercana a mí, que puedan ayudarme a ver lo que yo no estoy viendo. Recordemos que el propio Jesús fue tentado. Jesús fue tentado. La diferencia es que él venció a través de la palabra de Dios y su obediencia al Padre. Eso usted lo puede ver en Mateo 4, 1 al 11. Este ejemplo nos muestra que la dependencia a Dios y el comportamiento con su palabra son esenciales para vencer cualquier tipo de tentación. Sometimiento a la palabra de Dios, sujeción a la presencia de Dios y el cuidado que Dios va a tener a través de hombres y mujeres fieles que están alrededor de uno. Jesús también enseñó que el liderazgo en el reino de Dios es un llamado al servicio y no a la dominación de gente. Mateo 20, 25 al 28. Este modelo de liderazgo nos recuerda que el poder no es para engrandecer a nadie, sino para servir con humildad. La integridad y el servicio son los mayores escudos contra la tentación de poder, y la pureza de corazón es la mejor defensa contra la inmoralidad sexual. El tercer punto que quiero darte, y el último, como peligro invisible del ministro, es el desánimo. Es el desánimo. Si él no logra vencerte porque mantienes siempre cubierto con el poder del Espíritu Santo esas debilidades que acabamos de mencionar. Pero si por alguna razón dentro de tu debilidad es que eres un hombre que te desanimas rápidamente, porque también es debilidad. Entonces Satanás va a decir, bueno, vamos a ver, si él es fuerte en esto, no lo puedo atacar. Pero si también tiene, y veo que no tiene controlada esa área, le voy a meter por ahí. Entonces el desánimo a todos nos visita. Yo he tenido momentos de desánimo, pero como he sabido de qué se trata el desánimo y de dónde proviene ese estado de desánimo, que no viene de Dios, sino viene de mi alma, que necesita sometimiento en ese momento, confianza en la voluntad de Dios,
Entonces Satanás no gana ventaja en esa área. Pero desarrollemos este último punto. Mira, el desánimo es una arma espiritual poderosa que Satanás utiliza para debilitar el espíritu y la determinación de los ministros. A menudo el desánimo surge después de periodos de esfuerzo intenso, sacrificios personales o batallas prolongadas que desgastan el corazón y la mente del ministro de Dios. Y aclaro, cosas que tenemos que hacer. Yo tengo que pensar en el ministerio, tengo que proyectarme a las visiones, tengo que proyectarme a evangelismo, tengo que proyectarme a programas. Y si la gente no va o no me sale bien, eso no me puede desanimar porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es hacerlo. Si, por ejemplo, yo levanto este año que viene ayunos y por alguna razón la gente no me llegó en todo el año a esos ayunos, yo no me tengo que desanimar porque yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Allá los que no vinieron a la convocación que Dios mandó a hacer, eso es problema de ellos. Porque falta de sometimiento y de autoridad, ese es problema de ellos. Satanás Dios te bregará con ellos y Satanás le ganará ventaja a esos ministros que no acceden a lo que Dios te dijo que tú hicieras. Pero en cuanto a mí, no me voy a desanimar. No, después que yo haga lo que Dios me dijo, por los resultados a mí no me desanima. Al contrario, cuando yo siento, mira, no, la gente no vino. Mira que el programa no te salió bien. A mí no me interesa. Yo hice lo que Dios me dijo y lo hice como Dios me dijo y lo hice en el esfuerzo de acuerdo a la voluntad que Dios quiso hacer. Así que yo tuve victoria, Dios tuvo victoria porque los resultados no son míos. Allá tu diablo que tú querías buscar la manera de avergonzarme para que yo no lo hiciera. Así trabajo yo este asunto. Vean, el desánimo, de hecho, es una arma que Satanás utiliza para debilitar al hombre de Dios. Y más, el desánimo puede venir después de periodos de esfuerzos intensos, sacrificios personales, batallas prolongadas, desgaste del corazón y la mente. Es común, dice, que los ministros experimentemos agotamiento emocional y a veces hasta espiritual. Lo que puede llevarnos a dudar aún del llamado de Dios. Señor, ¿cómo es posible que tengo nada más 30? Ya voy para 10 años, 8 años. Señor, nada más no paso de 80, de 100 y ya tengo 15 años. Señor, antes tenía 1000 y ahora nada más tengo 40. ¿Qué pasó? Si usted lo está haciendo bien, Satanás puede utilizar eso para decirte, tú estás fracasado, ya Dios te dejó, no tienes el llamado. Y si tú no estás consciente de que es el diablo, precioso, agárrate, porque puedes terminar hasta antes de tiempo. Pero te puede convencer. Por eso es que todos los ministros del Señor debemos estar sujetos siempre a la gracia de Dios y al poder divino de mi Señor. Porque el único que te puede decir a ti, se acabó el tiempo, es Dios, no el diablo. Y el diablo te lo va a decir, él sí te lo va a decir. Pero al único que tú tienes que obedecerle, de que si tu tiempo se acabó o no, es a Dios, que fue el que te llamó, no Satanás. Pero Satanás te lo va a decir. Y va a utilizar resultados de proyectos, ideas, pensamientos, proyecciones que haga. Como no te salen bien, él las va a decir, mira, quiere decir que no te has llamado. Quiere decir que Dios no te llamó. No, usted persista. Si usted sabe que Dios lo llamó, usted persista. Dios lo va a honrar a usted por su fidelidad en lo que Dios le dijo, no en la cantidad que tuvo. La cantidad es un asunto de incidencia, ya viene de parte cuando hacemos la voluntad de Dios. A menudo el desánimo surge después de periodos de esfuerzo. Es común que los ministros experimentemos agotamiento emocional, dice aquí. Satanás se aprovecha de estos momentos de debilidad para sembrar pensamientos de desesperanza y frustración, con la intención de llevar al ministro a renunciar o a tomar decisiones impulsivas. Cambia lo que estás haciendo. No está funcionando. Yo sé cómo el diablo habla. El diablo habla desmedido, te denigra, te golpea, Satanás, por muy dulce que te lo diga. Dios no. Dios te levanta el corazón. Aún tratando de corregirte, Dios te levanta el corazón. Y Dios te da oportunidad para que sigas, porque Él fue el que te llamó. Y Él sabe que si Él te llamó, tú puedes hacerlo. Por eso yo no le permito al desánimo tomar ventaja. Ahora, aclaro, no quiere decir que no ha venido el desánimo. No quiere decir que no tengo debilidad a desanimarme. Pero yo le digo, Señor, levántame una vez más. Y Dios lo hace. Así es que imagínate, el desánimo es particularmente peligroso porque no suele manifestarse de forma repentina, ¿no? Sino que crece poco a poco, sobre todo por las experiencias que vas teniendo. Es como que se van sumando. Si tú no sueltas eso, se te hace una bola grande y esa bola grande es la que te desanima en grande.
alimentado por las críticas. Satanás va a usar las críticas, conflictos internos, expectativas no cumplidas y la sensación de soledad. Nadie está conmigo, nadie me entiende, nadie... Mire, hermano, si hay algo, le voy a decir esto. Si hay un trabajo en el mundo más solitario, es el trabajo de ser ministro del Señor. Usted puede estar 1 hora, 2 horas, un día lleno de multitudes, pero usted no todo el tiempo está así. La mayoría de las veces usted va a estar más en soledad. A veces soledad de familias, soledad, cuando hablo de familias, son de gente que usted no puede estar visitando todo el tiempo porque usted tiene un compromiso ministerial. Usted se va a encontrar en soledad también de gente que son hermanos tuyos, hombres de Dios que están cerca de ti, pero no pueden estar contigo 24/7. Porque Dios te llamó fue a ti. A ellos Dios los llamó a apoyarte a ti. Entonces ellos no pueden estar contigo 24/7. Sobre todo si son gente que trabaja, a menos que tú le des un salario de $2,000 por estar ahí contigo, ¿no? Está bien. Yo estoy seguro que ninguno va a decir que no. Ahí estamos 24/7, pastor, con usted. Pero si son gente que trabajan, tienen familia, no van a poder estar. Entonces la mayoría de veces estamos solos. Estamos tomando decisiones solos, con Dios. Entonces hay momentos donde tú dices, wow, he perdido tantas cosas, otros pueden hacer esto, otros pueden irse para la playa, otros pueden tomar decisiones, otros pueden irse hasta de la iglesia. Yo no puedo irme, pues. Yo tengo que quedarme. Y todo eso Satanás te puede desanimar. Esto lo convierte en un ataque silencioso y eficaz, que puede tomar por sorpresa incluso al líder más fuerte si no se mantiene en conexión constante con Dios. Creo que días después de la pandemia, o antes de la pandemia, en las redes sociales salió el caso de un ministro en Brasil que hizo una carta. El hombre se quitó la vida. Un ministro que tenía no sé cuántos miles de miembros. Se quitó la vida, santo. Se quitó la vida. Un ministro con miles de miembros se quitó la vida. Y en la carta él decía que se la quitaba porque había sido un hombre incomprendido por la congregación. Ya la vida. Y el hombre decide matarse. Dígame usted que si fue Dios el que le dijo que hiciera eso. Dígame usted si fue Dios el que le hizo sentirse desanimado, frustrado porque la congregación se comportó con él así. Se descuidó. El problema estaba. La gente estaba. El diablo utilizó las personas, ¿sí? Posiblemente lo atacaron, lo desanimaron, lo desvaloraron, no lo reconocieron. Está bien, todo eso puede pasar porque a mí me puede pasar. De hecho, nos ha pasado en ocasiones. No te reconocen, está bien. Pero el acto de sentirme débil por eso es mi responsabilidad. Si yo dejo que esa debilidad me haga sentirme entonces de una forma desanimado, es porque yo bajé la guardia en esa área y Satanás me ganó ventaja en esa debilidad. Pero si yo todo eso cuando lo escucho, lo absorbo y lo trato en Dios, Dios lo que hace es fortalecer porque yo soy su siervo. Y los cambios que yo tenga que hacer los voy a hacer porque yo soy su siervo. Pero Dios nunca me va a desanimar. Es más, el día que ya Dios diga que se acabó mi obra o mi ministerio, ni siquiera lo va a hacer de una forma déspota. Créeme que lo he oído y he visto el testimonio de hombres de Dios que Dios les ha dicho, se acabó tu tiempo, hijo. Y Dios no los tiene denigrado, al contrario, los honra más, los sigue honrando. Así que este asunto crece poco a poco, alimentado por las críticas, conflictos internos, perspectivas no cumplidas, sensaciones de soledad, que se convierte en un ataque silencioso y eficaz. Puede tomar por sorpresa incluso al líder más fuerte si no se mantiene en conexión constante con Dios. Uno de los ejemplos bíblicos más conmovedores de desánimo es el siervo de Dios de la historia de Elías en el desierto. Después de una gran victoria espiritual contra el profeta de Baal, Elías es amenazado por la reina Jezabel y huye al desierto, en donde cae en un profundo desánimo después de haber venido una gran victoria. Primera de Reyes 19:4. Vemos a Elías clamando a Dios, basta ya, dice, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y venía una gran victoria. ¿Pero qué lo desanimó? La amenaza de una mujer, la amenaza del diablo. Lo desanimó. Y el desánimo no fue el diablo que lo desanimó en sí. El desánimo era su debilidad. ¿Qué pasó ahí? Que él bajó la guardia en esa área. Él necesitaba ser fortalecido porque él viene una gran victoria, hermano. ¿Cómo es posible que una mujer
después de una gran victoria, lo intimide a él, sabiendo que Dios ha hecho una cosa extraordinaria por él para vindicar la obra de Dios. Y ahora una mujer lo va a intimidar. El diablo lo va a intimidar. Eso quiere decir que también Elías tenía cierto grado también de debilidad en esa área. Y necesitaba ser fortalecido. Pero Dios estaba ahí. Este momento muestra cómo incluso los siervos más poderosos pueden experimentar agotamiento y desesperación. Sin embargo, la respuesta de Dios es reveladora. En lugar de reprenderlo, que de hecho también le dio su apretadita, Dios envía un ángel para darle alimento y descanso en primer lugar. Alimento y descanso. Repósate. Amo. Luego, en una revelación personal, fortalece su espíritu. Esta historia nos enseña que el desánimo es un estado que necesita ser atendido tanto espiritual como físicamente. Y que Dios siempre está dispuesto a renovar a sus siervos cuando reconocen su debilidad y la necesidad de Él. Muchos ministros hoy en día experimentan el mismo tipo de desánimo que enfrentó Elías. Las demandas del ministerio, las expectativas de la congregación y el constante trabajo de dar sin recibir puede llevar a un agotamiento extremo. Sumado a esto, la crítica, la incomprensión por parte de otros líderes o miembros de la iglesia pueden intensificar el sentido de frustración. Es en ese punto cuando Satanás susurra mentiras al corazón del ministro, haciéndole creer que su trabajo no tiene ningún valor y que está solo o que su esfuerzo es totalmente en vano. Este tipo de desánimos puede llevar a decisiones peligrosas como la que te hablé del testimonio del pastor en Brasil y de muchos otros que se han quitado la vida. Como la renuncia al ministerio. En el mejor de los casos, renuncia. Pero eran hombres eficaces, pero Satanás los engañó por desánimo. Aislamiento. O incluso conductas impulsivas que ponen en riesgo la reputación y el testimonio del ministro. Satanás busca que el desánimo lleve al siervo a apartarse de su propósito y perder de vista la fidelidad de Dios y el respaldo de Dios. Por eso yo no permito desanimarme ni que el desánimo del diablo me controle. Porque de una vez me apropio que Dios es un Padre bueno y que siempre ha sido fiel en su llamado y en su propósito. Y lo que Él me ha prometido lo voy a ver en algún momento de mi vida. Para combatir el desánimo es vital recordar que Dios no deja solo a sus siervos en momentos de debilidad. Tal como lo hizo con Elías, Él nos brinda descanso, provisión y una renovación espiritual cuando lo buscamos. Nos recuerda que Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, de acuerdo a Isaías 40:29. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje subraya la importancia de depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Además, el ministro debe rodearse de una comunidad de apoyo y establecer tiempos regulares para descansar, orar, buscar a Dios y la guía del Espíritu Santo, inclusive sacar tiempo para separarse con Dios en la montaña de Dios con Él. En la soledad con Él. He experimentado momentos como ese y son momentos de reposo. Mejores que irse al Decameron o que irse a un hotel a pasar 3 días. Yo creo que vengo hasta más cansado cuando me retiro a un lugar como eso que cuando vengo de un lugar de estar con mi Padre en comunión con Él, solito con Él. Salgo más refrigerado, más tranquilo, más fuerte. Eso es lo que yo he experimentado. La rendición de cuentas y el compañerismo pueden ser una fuente de fortaleza y recordatorio de que no estamos solos en este servicio. Finalmente, precioso, hemos explorado estos 3 peligros invisibles que Satanás utiliza para desestabilizar los ministros de Dios. El orgullo, la tentación sexual o poder y el desánimo. Cada uno de ellos es una estrategia calculada para minar la integridad, la pasión y la fidelidad de aquellos que somos llamados a liderar. Pero también hemos visto que en cada desafío Dios nos ofrece una salida, una fortaleza y una oportunidad de crecimiento. El orgullo puede ser derrotado mediante la humildad de Cristo manifestada en nosotros, quien, siendo Dios, se humilló hasta lo más bajo para cumplir con el propósito del Padre. La tentación
sexual puede resistirse al seguir el ejemplo de Jesús, quien venció las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios y la dependencia total de su Padre. El desánimo puede ser sanado cuando reconocemos que Dios es nuestra fuerza y nos llama a descansar en su fidelidad, renovados para la misión a terminar. Querido siervo de Dios, estos peligros son reales y afectan a todos los líderes, sin importar su expectación, sin importar su experiencia o sin importar su posición. Pero recuerda esto, no estás solo en esta batalla. Dios está con nosotros en cada paso del camino, aleluya, dispuesto a fortalecernos, a guiarnos, a levantar momentos de la prueba y de dificultad. Tu ministerio y el mío no dependen solo de nuestros esfuerzos, sino de la gracia y del poder divino del Señor. De hecho, en Hebreos 4, 15, 16 nos da una promesa de esperanza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es mi sumo sacerdote hoy. Acerquémonos pues, dice, al trono de la gracia, confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en medio de nuestras debilidades. Este pasaje nos recuerda, precioso, que Jesús siempre comprende nuestras luchas y nos invita a acercarnos a Él para recibir la ayuda en cada momento de nuestra necesidad. Por eso en esta noche quiero decirte que tu ministerio se mantenga firme, no en tu propia fortaleza, sino en la dependencia total de quien te llamó. Al buscar su ayuda y confiar en su fidelidad, vencerás las trampas del enemigo y continuarás siendo la luz y una bendición para aquellos que te rodean. Dios es quien sostiene a sus siervos y su promesa es que no te dejará ni te abandonará. Por esa razón, sigue adelante en su poder y en su victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, estas son las palabras que el Señor me ha dado para compartir contigo en esta noche, confiando de que Dios nos protege y nos cuida, y nosotros con el deseo también de ser guiados, tratados, ministrados por el glorioso Espíritu Santo. Somos los ministros del Señor, los siervos de Dios, son gente muy importante en el reino de Dios. Podría decir que somos el objetivo número 1 de Satanás, porque por cada ministro que cae hay una cadena de cosas que se desatan. Por eso guardemos nuestro corazón en humildad, guardemos nuestro corazón delante de Dios y diga al débil, fuerte soy en Cristo. Bien, mis amados. Gracias, Padre. Doy gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso que he compartido con ustedes. Gracias por esta hora y tanto que han estado conmigo en esta enseñanza. Confío que el Señor y su gracia le dé más luz de este tema y que usted pueda salir adelante, victorioso y vencedor. Dios confía en nosotros como nosotros hemos confiado en Él para terminar esto que Él nos encomendó. Bien, habló para todos ustedes su hermano y amigo Vladimir Stanley desde la ciudad de Panamá.